Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los israelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedirle su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados y golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Bien, yo creo que juntando las dos lecturas, lo primero es: nunca despreciemos la gracia del Señor, o sea, nunca despreciemos todo lo que el Señor nos da. ¿Y por qué? Porque despreciar lo que el Señor nos da, después nos vamos a arrepentir. A veces uno no valora. A veces uno no valora las cosas, uno no valora lo que tiene, uno no valora las personas que están alrededor de nosotros y uno se deja llevar por ese sentimiento, por la envidia, por la rabia. Uno se deja llevar
por esas emociones que nacen en el corazón de uno. En el corazón de uno muchas veces nace los celos, nace la ira, nace la envidia, nace la rabia. Yo les digo algo, cuando ustedes sientan que su corazón tiene ese tipo de emociones o sentimientos, no hagan caso a lo que esa emoción despierte. Cuando tú sientas que como que tienes una rabia por alguien, cálmate y trata de canalizarla de otra manera, especialmente cuando sientes envidia o cuando sientes como odio, sí, como ganas de hacer daño. Yo creo que eso no debe ser así, porque muchas veces estos sentimientos, en vez de hacernos un bien, nos hacen un mal. Estos sentimientos nos enceguecen y eso pasa hoy en las dos lecturas. Tanto los hermanos de José se dejaron llevar por la envidia. Mira, yo voy a decir algo, puede ser verdad, o sea, puede ser que Jacob, que quería más a José, normal que los hermanos sintieran envidia. Hasta ahí la historia está perfecta, yo los entiendo, pero no se dejen arrastrar por la envidia. O sea, no permita que la envidia hable o no permita que la envidia actúe. Yo creo que es una frase muy bonita para aprendernos hoy. No dejes que tus emociones negativas actúen o hablen. Puedes tener razón. O sea, hay alguien que está portando mal, hay alguien que te hizo daño, entonces te despertó odio, te despertó rabia. Esas emociones que son tan negativas y puedes tener alguna razón y una justificación. Hasta ahí vamos bien. Segundo punto, no las dejes actuar. No las dejes hacer vida dentro de ti. Busca la manera de canalizarlas, de botarlas de alguna manera, pero no contra esa persona, porque ese día te vas a destruir tú mismo. Yo creo que cuando con estas emociones negativas, con esa misma fuerza con que destruyes a alguien, te estás destruyendo a ti mismo. Entonces, y eso está muy marcado en el libro de hoy. Los hermanos de José con envidia lo quisieron matar, después lo vendieron y eso les dañó mucho la vida y después hicieron que se arrepintieran fuertemente. Ahora a los fariseos les pasó lo mismo, llevados por el odio, por la rabia con Jesús. Eso hicieron que se arrepintieran después, o se arrepintieran o se perdieran de la gracia de Dios. No se pierdan de la gracia, no alberguen en sus corazones sentimientos negativos. Y vuelvo y digo la frase que dije ahora, puede que tengan razón, o sea, yo entiendo los hermanos de José. Si el papá quería más a José que a los otros 11, se les despertaba un poco la envidia. Si de pronto los fariseos escuchaban esa doctrina de Jesús tan diferente a la de ellos, porque era diferente, entonces les daba rabia, ¿sí? Les daba rabia, les daba odio. Pero entonces cuando uno se deja llevar por esos sentimientos, los llegaron hasta matar. Y los hermanos de José los llegaron hasta vender y después mentirle a su padre. Mire todo lo que hace cuando uno se deja llevar por estos sentimientos. Yo creo que, y esto va para todos, porque todos en algún momento de la vida se nos va despertando en nuestro corazón sentimientos negativos o emociones negativas o malas. No los dejemos actuar. Yo creo que lo peor que hay es dejar hablar esa emoción o dejarla actuar. Vuelvo y te digo que la sientas hasta ahí bien, siéntela, pero busca la manera de eliminarla, de canalizarla, de sacarla de ti sin hacerle daño a nadie. No le hagas daño a nadie porque ese día no le estás haciendo daño a nadie, te estás haciendo daño a ti mismo. Ese día te estás destruyendo a ti mismo. Ese día vas a acabar con tu vida. Cuando dejamos que la emoción actúe, pierdes el control. ¿Cuántas personas han cometido errores? ¿Cuántas personas han dicho lo que no tenían que decir? ¿Cuántas veces en la vida nos ha pasado a nosotros mismos que decimos algo que no teníamos que haber dicho, que hacemos algo que no teníamos que haber hecho, simplemente porque nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por emociones que no traen nada positivo para nuestra vida? Entonces, no entremos a mirar lo que significa esta parábola o no entremos a juzgar a los hermanos de José. No, no entremos a juzgar a nadie. Entremos a enseñar o a proyectarnos ahí nosotros. Esos hermanos de José somos nosotros. Cuando movidos por algo que es verdad, hacemos lo que no tenemos que hacer. Cuando movidos por la rabia y el odio, que quizás tienen fundamento, pero actuamos y hacemos lo que nos destruimos a nosotros mismos. Pidámosle al Señor en esta cuaresma que el mejor ayuno es el control de nuestras emociones, que el mejor ayuno es la limpieza de nuestros sentimientos
Insisto, y aunque tengamos la razón, nunca dejes que tus emociones o tus sentimientos negativos hablen por ti o actúen por ti, porque ese día destruyes al otro, te destruyes a ti. Y ese día, aparte de destruir, pierdes el control de tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,